Le doy la bienvenida al doctor y le agradezco por siempre su apoyo, ¿no? En cuanto a la parte académica, siempre dispuesto a entregarnos sus conocimientos y yo doy paso para que inicie su ponencia. Gracias. Bien, bueno, agradecer por la oportunidad de poder compartir un poquito sobre dengue. No, y más que todo, la finalidad no es digamos, hacer críticas destructivas, sino básicamente lo pedí porque ya estamos en un brote de más de 1.200 casos. Bueno, no es un brote como tal regional, pero sí son brotes focalizados, ¿no? Está Sullana, está misma zona urbana, Piura, 26 de octubre y Castilla con casos, ¿no? Entonces solo la población va a seguir llegando y obviamente el tema de los establecimientos de salud aún no se ha recuperado la confianza como tal, así que a la clínica van a llegar, ¿no? Y el tema es no perder la oportunidad de poder captarlos en emergencia, ¿no? Lo digo porque ya he visto como 3 casos en consulta externa donde han llegado acá y los han mandado a su casa, ¿no? Y han regresado 4 veces, ¿no? Entonces, es un poco para tratar de generar un poco de conciencia, ¿no? Revisar la norma técnica, la 175, ¿no? Del 2024, se publicó el 6 de febrero. Es una norma técnica bastante interesante porque a comparación de la previa, del 2017, es más completa. Es más completa y te absuelve muchas preguntas que habían, por ejemplo, con respecto a gestantes, con niños, a clasificar el tema del dengue grave con shock, sin shock, ¿no? Varias cosas interesantes que vamos a ir mencionando. Entonces, recordemos esto, ¿no? Y quiero empezar la charla mencionando los vectores, porque un poco para conocer el comportamiento del dengue, empecemos a conocer también cómo es que podemos intervenir en el tema vectorial, ¿no? Son unas 4 o 5 diapositivas nada más. Bueno, tenemos Aedes, bueno, Anófeles, Luxomia y Culex, todos están en la región, ¿no? Si bien es cierto, hay algún silencio epidemiológico con ciertas enfermedades infecciosas, ¿no? Sobre todo en Anófeles, no significa que no podamos tenerlas, ¿no? Y el comportamiento de las coinfecciones también es frecuente, ¿no? Culex, ya en México mencionan que sí transmite el dengue, ¿sí? Luxomía básicamente alto piura, ¿no? Tema de las UTAs, y Aedes, ¿no? Que es importante el conocimiento, sobre todo la diferenciación vectorial, ¿no? Entonces, otra importancia en el tema vectorial es que Aedes aegypti transmite el dengue, sí, pero también existe otro, ¿no? Que es el Aedes albopictus, que sí se encuentra en la Amazonía, se encuentra en el Brasil, y la diferencia grande y preocupante en albopictus, que en algún momento va a llegar a la región, es el tema de que existe transmisión transovárica. O sea, ya los huevitos ya nacen con, bueno, adquieren el virus y durante su evolución de huevo, pupa, larva y hasta adulto, ya nacen, ¿no? Con un adulto emerge con el virus. Entonces, esa es la diferencia, por eso es que Brasil tiene muchos problemas en el control vectorial, porque no solamente está Aedes aegypti, sino también albopictus, ¿no? Y tiene una distribución, los dos tienen una distribución tropical, netamente tropical, ¿no? Si bien es cierto, pueden existir en más de 100 países en el mundo generando brotes endémicos, y hay zonas de alta endemicidad, netamente las zonas tropicales son las que se van a ver afectadas, ¿no? Entonces, características, ya esto es un poco interesante que lo sepamos, ¿no? Son intradomiciliarios al hombre, ¿no? Es cierto que el INS ha hecho algunos estudios con respecto a si, ¿qué sucede cuando no hay brote? ¿Qué hace la Aedes? ¿No? ¿Dónde es que utiliza algún huésped intermediario? Vacas, gallinas, pavos, ¿no? Han hecho esos estudios, ¿no? Y finalmente no han encontrado una relación directa, pero sí han encontrado, por ejemplo, en algunos perros, una supervivencia del virus cerca de más o menos 30 días, ¿no? Entonces, la antropofilia aún la mantiene, porque solamente pica al humano, ¿sí? Las hembras son las que pican, ¿no? Los hábitos son diurnos, y lo importante es que opositan en agua limpia, ¿no? A diferencia del Culex, que busca aguas un poco más contaminadas. La diferencia, y esto háganlo cuando maten un zancudo, acostúmbrense a hacerlo, mátenlo y vean en las patas, ¿no? Y vean si es hembra o macho, porque el macho se alimenta del polen de las plantas y la hembra es hematófaga por sí, ¿no? Además que el probóscide o el piquito del macho es, digamos, más corto, menos duro, por decirlo así, y el de la hembra es un poco más largo y sus antenas son un poco más vistosas. Incluso en el vuelo, que no es un vuelo tan característico, se puede visualizar una hembra volando,
que es un radio, a lo mucho 1 metro, 1,5 metros, no vuela más, y su radio de acción es entre 50 a 100 metros, o sea, en una manzana puede estar, ¿no? Y la importancia de que ustedes también puedan identificar que como es intradomiciliario, ver pues los posibles criaderos, ¿no? Antes se llamaba eliminación de inservibles, ahora se llama eliminación de criaderos. Que están desde llantas, bebederos de animales, juguetes que tenemos a veces en casa, ¿no? Entonces, en periodos lluviosos, y sobre todo preocupa siempre a los epidemiólogos, no las lluvias intensas, sino las pequeñas lluvias que hay en Piura, ¿no? Hacen de que Aedes o los huevos que pueden estar allí, que pueden resistir hasta la desecación hasta por 1 año, pues obviamente generan un ciclo de vida nuevamente, ¿no? Entonces, por eso es que lo más probable es que ahora ya las lluvias pequeñas ya se realizaron, así que con el calor, la temperatura, más o menos en 7 a 10 días, no, vamos a ver un incremento de casos, definitivamente. Entonces, como los casos se van a presentar y todos los años tenemos casos, pues obviamente tenemos que tener claro cuál es el enfoque de un paciente que llega a triaje, ¿no? Y que tiene sospecha de dengue, ¿no? Entonces, ¿por qué pican los zancudos? Este es un poco más de chiste, por decirlo así, ya que el zancudo tiene esa particularidad de la Aedes de buscar algunos radicales libres que se eliminan, por ejemplo, en el sudor, ¿no? Por eso es que se han encontrado estudios donde, por ejemplo, quienes no se bañan tan seguido, tienen mayor predisposición a la picadura, ¿no? Y no es broma, es cierto, no es broma. Yo también me reí cuando lo leí, pero sí es cierto, ¿no? Porque tienen justamente esa tropofilia, ¿no? Esos sensores a nivel de lo que es sus antenas en los palpos que diferencian el calor del aire, ¿no? Entonces tienen esa predisposición, ¿no? Por eso es que los repelentes sirven como barreras para poder, digamos, disminuir la incidencia de picaduras, ¿no? Esa es la función del repelente, básicamente. Bien, entonces la distribución de Aedes y Albopictus, si ustedes se dan cuenta, es toda la zona tropical. Bueno, Albopictus sí tiene más en Brasil, que genera brotes bastante claros casi todo el año, ¿no? En la parte de Norteamérica también, en la parte asiática incluso, ¿no? En Perú aún no se ha visto una transmisión, pero... ¿Sí, doctor? Porque hay algunas personas que, a pesar que pueden haber 10 personas ahí, solo pican a esa persona. No se bañan. Sí, el tema del o sea, hay varios factores, hay que mencionar. La hembra vive más o menos 45 días y vive más que el macho porque la principal función es la opositación, ¿no? Quiere poner más huevos. Otro dato interesante es que la hembra, si consigue un macho que le haga poner más huevos, y se lo voy a hablar criollamente, se queda solamente ahí, pone entre 50 a 200 huevos, ¿no? Entonces la probabilidad de que te pique a uno y a otro no, va a radicar mucho en el sentido de si logró alimentarse. Cuando la hembra se alimenta, se llena y va a reposar, ¿no? Es antropofílica y además descansa y reposa en la casa. Pica, se alimenta y reposa. Entonces la probabilidad de que pueda picar a toda una familia un mismo zancudo, pues obviamente es baja, ¿sí? Pero obviamente cuando ya generas en el modo de transmisión la fase febril, obviamente hay otros Aedes que no pueden estar infectados y que tienen ese riesgo de poder adquirir, ¿no? En el fenómeno extrínseco del modo de transmisión. ¿Cada cuántos días se alimenta la hembra? La hembra, dependiendo de si es que logra llenarse, puede reposar alrededor de 2 días, ¿no? Y luego sale, ¿no? Sale en busca de buscar un macho, aparearse y poder, digamos, colocar los huevos donde encuentra agua limpia, ¿no? Entonces, no hay un ratio directo que te diga, ¿sabes qué? Si hay una Aedes con el virus, porque puede haber Aedes que no tengan, digamos, al virus en su anatomía, pero quizás no hay una relación directa entre cuántas personas puede picar, ¿no? Al día, ¿no? Mientras se llene con una, listo, reposa. O sea, que en una noche lo puede picar más de... No le da. Las luces, ¿es bueno dormir con luces prendidas? El Aedes es fotofóbico, así que no le gusta la luz. Incluso las larvas, ¿no? Si alguna vez tenemos la oportunidad de traer larvas y ustedes le ponen con su celular en la base de la botella, se van a mover, se alocan. No les gusta, son fotofóbicos. Así por eso es que utilizan... No, tienen hábitos diurnos, o sea, pueden picar durante el día, pero usualmente lo vamos a encontrar debajo de la cama, al costado de las cortinas, entre 5 o 7 de la mañana, 5 o 7 de la noche, ¿no? Pero usualmente esas son la hora donde les gusta alimentarse, ¿no? Ahora, por eso es la importancia de diferenciar entre si es hembra o es macho, porque puedes encontrar... De la mañana
hasta las 6 de la tarde. No. Preponderantemente entre las 5 y 7 de la mañana. Entre las 5 y 7 de la noche. Pueden picar durante el día, sí, si es que encuentran un lugar donde hay mucha exposición a la luz. Por eso es que pueden encontrarlos en la parte inferior de las camas. Si te apagas la luz, te pican los zancudos. Sí, claro, se puede picar, no hay problema. O sea, tienes que tener prendida la luz. No, pues, o sea, hay otras intervenciones, ¿no? Hay... Por ejemplo, en los hospitales, la luz está prendida toda la noche. Por eso es que en los hospitales la posibilidad de transmisión es de 2 de cada 10 personas. Solamente es en casa, ¿no? 2 de cada 10 personas se contagian quizás en una escuela, en algún hospital. O sea, es muy baja la transmisión. La inyección de vitamina B, complejo B. No, nada. Ni el, ¿cómo le dicen a las pipas tampoco? Solamente son hidratantes. Sí, porque hubo un tiempo en el que tú decías pipa, y toda la gente comenzaba a consumir pipas, ¿no? Como un tema preventivo, ¿no? Que no es así. Agüita. Así, justo para complementar eso, porque con respecto al complejo B se señalaba, pero más que por el hecho de el tratamiento era como médico preventivo, porque emanaba supuestamente un olor que ahuyentaba los ojos. Eso es lo que estaba planteando como tema, pero sé, pues obviamente que no hay evidencia para corroborar. Una cosa es in vitro y otra cosa es en campo, ¿no? Que es diferente. No, y otro dato para cerrar el tema de vectores y que se sospechaba de antes y que hay estudios de Enquerocotillo con muestras de Tacalá y con muestras del mismo Ignacio Escuré en Sullana es que, por ejemplo, el piriproxifen que ahora se utiliza con el control larvario, se ha encontrado que el 40% de muestras expuestas o de larvas expuestas han emergido adultos. O sea, hay resistencia. Y que el malatión, el que se usa usualmente, también hay una enzima que se ha modificado genéticamente, que es la AC1. Y también han encontrado Aedes con resistencia a malatión, ¿no? Lo que sí aún se conserva la sensibilidad es a lo que antes usábamos, el abate, el temefos, ¿no? Entonces, eso sí son datos que están publicados algunos, otros que todavía el CICE de Enquerocotillo los tiene como que por ahí, pero los ha lanzado el INS y obviamente también porque hay que cambiar un poco, ¿no? Las intervenciones, porque estamos utilizando cosas que ya no sirven, ¿no? Bien, entonces esto es el Dengo Cuba del 2007, lo menciona y hasta ahora considero que debe mantenerse. Si bien es cierto la clasificación del 2009 es la que un poco se modificó, pero es una enfermedad sistémica dinámica, ¿no? Sistémica porque es multiorgánica, puede haber afectación de cualquier órgano que ustedes puedan imaginarse, y obviamente es dinámica porque el shock puede estar compensado en 30 minutos y en una hora se te descompensa y listo, el paciente puede morir. O como bien, ¿no? Algunos pacientes que están sin signos de alarma tienen algunas condiciones que los pueden predisponer a hacer un con o un dengue grave, ¿no? Que también lo vamos a mencionar como parte de la revisión. Bueno, estas son las características, ¿no? Las proteínas estructurales, hay 4 serotipos, del 1 al 4. Hay un quinto que se encontró en algún tiempo en Malasia para el 2011, que solamente ocasionó un brote epidémico de 21 casos en una región en específico, pero que hasta ahí no se supo más, ¿no? Las proteínas estructurales, y sobre todo aquí la importancia es el NS1, ¿no? El NS1 que cumple un principal rol tanto en la fisiopatología como en el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ya cuando hablemos de la inmunología del dengue, se van a dar cuenta que NS1 tiene acción directa tanto en la disrupción del glucocálix como también se encuentra a nivel intracelular y extracelular, ¿no? Tanto para hacer diagnóstico, pero también implica mucho en la fisiopatología, ¿no? Entonces, NS1 es importante, ¿no? Entonces, aquí hay que entender esto y esto lo he puesto porque, si bien es cierto, estudios genómicos no nos permiten diferenciar qué pacientes tienen dengue y mayaro, ¿no? Que también hay en la región, mayaro, ¿no? O encefalitis equina venezolana, ¿no? Sino que no se diagnostican y como son cuadros febriles agudos inespecíficos, usualmente pueden coexistir. O quizás un mayaro con un comportamiento del dengue, ¿no? Entonces, aquí la idea es entender que las familias, digamos, pueden darte reacciones cruzadas incluso en las pruebas, ¿ya? Entonces, bueno, flavivirus dengue, togavirus chikungunya mayaro y bunyavirus, usualmente la fiebre de Oropuche, ¿no? Usualmente en la selva, mayaro y Oropuche son diagnosticados porque sí tienen paneles de PCR que les permite hacer ese tipo de diagnóstico, ¿no? Entonces, eso hay que entender. Si bien es cierto, a veces la pregunta que ustedes pueden hacer, ¿no? ¿Por qué hay tantos comportamientos de pacientes febriles con dengue? Sin embargo, las pruebas salen negativas. Quizás no sean dengue,
pero tienen el comportamiento de un mayaro o una fiebre oropuche que no están siendo diagnosticadas, ¿no? Entonces, y que el tratamiento sigue siendo el mismo. Entonces, al momento de que tú hidratas a un paciente, ves ese comportamiento, porque el dengue al hidratar, el paciente mejora. Pero y si no, si nunca hubo trombocitopenia, si nunca hubo leucopenia, lo hidraté un poquito, bueno, estaba un poquito con depresión de volumen por las náuseas o por las pérdidas insensibles por la fiebre, bien, recupera, pero si tú no ves un comportamiento bastante con significancia en la recuperación clínica de tu paciente, pues obviamente lo más probable es que no haya sido, ¿no? Entonces eso también hay que tratar de diferenciarlo, ¿no? Bien, entonces la transmisión depende del vector, el huésped susceptible y obviamente el virus, ¿no? Por eso es que hay periodos extrínsecos y intrínsecos, ¿no? Entonces el periodo extrínseco básicamente involucra al tema de cómo adquiere el mosquito el virus, la replicación que se da a nivel intestinal y las glándulas salivales y el hemocele, ¿no? Entonces aquí hay que entender un poquito que las glándulas salivales cuando la Aedes o la Aedes pica, utiliza estas glándulas salivales ¿para qué? Para atraer mayor células inflamatorias de nosotros, ¿no? Sobre todo monocitos, células dendríticas y macrófagos, ¿ya? Entonces, este comportamiento es importante porque quien sirve de quimiotáctico son las glándulas salivales y la saliva del mosquito, ¿bien? Entonces, la norma técnica te habla de dos periodos de incubación, ¿no? Un exógeno y un endógeno. Entonces, entendamos que si me pica un mosquito que esté infectado, pues obviamente la sintomatología la voy a desarrollar entre los 3 y 14 días. Extremos de la vida para, sobre todo, lactantes y adultos mayores, ¿no? Que son los que tienen quizás mayor riesgo de complicaciones, sobre todo por el agua corporal total, ¿no? Y hay una teoría importante que se menciona también en el dengue, es que, por ejemplo, los extremos de la vida, lactantes por un tema de el agua corporal total, sobre todo en lactantes menores de 1 año y en adultos mayores por el tema del envejecimiento, ¿no? De las capas de los vasos sanguíneos. Entonces hay una mayor predisposición al tema de la extravasación. Son quienes se extravasan o tienen mayor riesgo de extravasación a comparación de los grupos en adultos, ¿no? Entonces los escenarios epidemiológicos, bueno, Piura tenemos vector y tenemos casos, o sea, no es que nos importe. Algunos distritos por ahí, Huancabamba, ¿no? Que no reportan casos netamente de la región, pero que obviamente son casos importados, ¿no? Incluso hasta fallecidos, ¿no? Porque Huancabamba tiene bastante ubicación geográfica con Chiclayo, ¿no? Y Chiclayo tiene casos, entonces llegan, van y vienen, y usualmente son pacientes que no sospechan una patología allá arriba y suelen complicarse, ¿no? Entonces, los factores de riesgo son extremos de la vida, los obesos, por eso es importante calcular IMC en todos los pacientes que sospeches con dengue, las comorbilidades, los serotipos, ¿no? Que son 4, pero cada uno tiene un genotipo, ¿no? Y cada genotipo tiene una predisposición a hacer un comportamiento un poco más agresivo, ¿no? Y esto de acá, que es básicamente todo fosfolipasas y las infecciones secundarias. O sea, lo que vamos a ver usualmente son que los extremos de la vida, las comorbilidades, el serotipo casi no lo tenemos a la mano, ¿no? Siempre viene el INS y genotipifica, ¿no? O sea, serotipo 1 y 2, que es lo que más circula, y la infección secundaria, o sea, haber tenido dengue anteriormente, es un factor de riesgo importante. Entonces, parte de explicar por qué es que los pacientes se complican, tiene un montón de factores, es multifactorial. Desde los factores virales, serotipo, genotipo, la viremia también, y el riesgo epidemiológico, ¿no? Obviamente los números de personas susceptibles, la densidad del vector y obviamente las áreas endémicas, ¿no? Entonces, el huésped, su respuesta inmunológica, la edad, la infección secundaria y algunas características genéticas, ¿no? Entonces, aquí es un poco para empezar a hablar de la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con respecto a la respuesta ante un mismo serotipo con respecto a un diferente serotipo, ¿no? La famosa homotipia y la heterotipia, ¿no? Entonces, lo que sucede acá es que cuando sucede una infección primaria, ¿no? Recordemos que ante cualquier infección innata y adaptativa, ¿no? O innata y humoral, ¿no? Nos enseñan siempre que la innata empieza primero, 5 días, 7 días y luego actúa la humoral. Bueno, eso no es tan cierto. Ambas actúan a la par. Sí es cierto, una prevalece más que la otra. Pero la innata te lleva obviamente a una respuesta celular. Por eso es que el dengue, principalmente en los primeros días, en la fase febril, es una respuesta celular. Como les mencionaba, células monocitos, macrófagos y células dendríticas. Y finalmente también hay una respuesta humoral que se va a encargar del control eficaz de la enfermedad, ¿no? Entonces, ante un serotipo, genera una respuesta celular y humoral que origina obviamente un famoso pecado antigénico original, que también sucede algo similar en influenza, ¿no? ¿Qué sucede con otro serotipo?
Lo que sucede es que la respuesta ante otro serotipo va a estar, digamos, ligada más a la respuesta humoral, ¿no? Entonces los linfocitos B de memoria dicen, ah, mira, hay un virus, dengue, ¿no? Sí, ya me expuse hace poco. Y comienzo a lanzar todos los anticuerpos. Sin embargo, esos anticuerpos no neutralizan por completo al nuevo serotipo. Entonces, ese nuevo serotipo lo que hace es meterse en una fracción cristalizable, ¿no? De un anticuerpo y no lo neutraliza, se esconde. Es como una, digamos, mecanismo de tolerancia inmunológica o evasión inmunológica. Entonces, lo que sucede es que, obviamente, los TCD8 que están involucrados en la citotoxicidad responden ante esos mecanismos no controladores de la infección. Entonces, generan más toxicidad, más depósito de anticuerpos que no neutralizan. Obviamente, al no neutralizar, generas una incapacidad de controlar la infección y una hiperinflamación. Entonces hay un exceso de una respuesta a anticuerpos que no llegan a controlar a ese nuevo serotipo, ¿no? Entonces por eso es que generan mayor extravasación, sobre todo en la fase crítica, y obviamente liberación también de citoquinas inflamatorias, pérdida de factores de coagulación y entre otras células sanguíneas, ¿no? Igual esto por ejemplo me gustó bastante porque esto es una revisión de febrero, 17 de febrero del 2024. ¿Sí? Y mencionan que, por ejemplo, la infección secundaria o tener dengue por un serotipo puede ser o patogénica, si es que nunca tuve, ¿no? O protectiva, ¿no? Para protegernos ante un mismo serotipo. O la famosa, digamos, protección por 6 meses ante los 4 serotipos posibles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la patogénica, no? La patogénica menciona que, por ejemplo, si tuve una exposición previa a un serotipo y me expuse a otro, pues la interleuquina 10 es la que se encarga de bloquear a las demás y es la que prevalece. Es una proinflamatoria, ¿no? Y lo que hace básicamente es desencadenar cascadas inflamatorias bastante altas y bloquear respuestas humorales. En cambio, en la protectiva, obviamente lo que menciona es esto. Neutralizas completamente y lo neutralizado, los CD8 comienzan a actuar, destruyen, listo, se controla la infección y generas memoria inmunológica con las células B. Entonces hay que entender esto porque a raíz de pensar en una infección secundaria clínica, tenemos que obviamente tener mayor cuidado con respecto a la hidratación, ¿ya? Este es un poquito más, ¿no?, de explicar la homotipia y la heterotipia, ¿no?, con respecto a las células natural killer, las CD8, que actualmente generan el control eficaz con las células B, pero ante un nuevo serotipo, un inefectivo control de la infección, la no neutralización de anticuerpos y obviamente una tormenta de citoquinas que intenta, ¿no?, digamos, apaciguar el tema de la cascada inflamatoria, ¿no? Ahora, con el tema del complemento y NS1, bueno, sí, esto es básicamente para mencionar, si dosas complementos a tus pacientes con dengue, obviamente van a estar, digamos, disminuidos, no por cantidad, sino por un bloqueo secuencial que utilizan algunas partículas del virus, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, NS1. Y aquí NS1 lo vas a ver en todas las imágenes, ¿no? Por eso es que NS1 tiene no solamente un papel de una proteína no estructural, sino también que se aloja en muchos sitios, ¿no?, de acción inmunológica, sobre todo en el complemento, para poder, digamos, bloquearlas, ¿no? Y al bloquear, obviamente, lo haces un control ineficaz definitivamente, ¿no? Entonces, la disfunción endotelial también está manifestada por NS1, ¿no? Entonces, un inflamasoma es un complejo multiproteico, ¿no?, formado básicamente por una serie de interleuquinas con células inflamatorias o inmunológicas y que generan obviamente una acción directa a nivel de lo que es el glucocáliz. Derrumpes el glucocáliz, generas alteración de las células endoteliales y obviamente mayor trombocitopenia, mayor extravasación y mayor pérdida del intravascular, ¿no? Entonces, la trombocitopenia, ¿no? Entonces, ¿por qué hay trombocitopenia en dengue? Entonces, hay muchas teorías. Sin embargo, las que se han visto, digamos, con mayor boga son el tema de la supresión en la médula ósea. O sea, ya de por sí, un día antes del inicio de la fase febril, hay alteración de la megacariopoiesis, o sea, durante el periodo de incubación. Entonces, quiere decir que hay consumo de plaquetas periféricas posteriormente cuando ya hay un cuadro clínico. Entonces, por eso es que ustedes pueden visualizar que quizás tengas plaquetas normales, pero sangrando. O sea, no por tener menos de 150.000, que si bien es cierto, el riesgo de sangrado incrementa, pero tú puedes tener clínicamente pacientes con dengue confirmados, con leucopenia, plaquetas normales, sin embargo vienen con epistaxis o vienen con algún grado, con algún sangrado de mucosa, ¿no? Porque la función plaquetaria ya de por sí está disminuida, ¿no?, a pesar que el conteo todavía siga siendo normal.
¿no? Entonces, la fisiopatología de la trombocitopenia, como les mencionaba, es un poco el periodo de incubación un día antes y hay alteración de la megacardiopoiesis, ¿no? A nivel ahí es supresión medular. Y en la fase crítica, en la fase febril es donde se incrementa, básicamente por esos inflamasomas que habíamos mencionado previamente, ¿no? Y en la fase de convalescencia, si ustedes revisan esta parte de acá, y es a partir del día 14, 15, 16, 17, 18, en la que la función plaquetaria se recupera por completo, independientemente del conteo, ¿no? Entonces, esto es un poquito más, ¿no? Básicamente para poder entender que los inmunoproteasomas o los inflamasomas que tienen acción directa en la permeabilidad vascular incrementan obviamente también el riesgo de pérdida plaquetaria por extravasación, ¿no? Entonces, bueno, este es un estudio que se hizo, que debe ser conocido por ustedes también, pacientes adultos con dengue y trombocitopenia, transfusión profiláctica de plaquetas no fue superior a la atención de apoyo para prevenir el sangrado, ¿no? Salvo en ciertos casos puntuales que tengas que hacer algún procedimiento quirúrgico. Si bien es cierto, ustedes pueden revisar también bibliografía en la que te dice que la transfusión de plaquetas sí está aceptada, pero como no hay una evidencia que apunte a la no inferioridad, entonces por eso es que aún todavía se conserva esta premisa de que no funciona. Bien, igual, si ustedes se preguntan el tema de si hay una cascada inflamatoria intensa, ¿por qué no usar corticoides? ¿No? Es una muy buena pregunta. Pero el tema de que también a la hora que tú haces un estudio de ese tipo, tú ves un OCOM primario, ¿no? Y tú ves mortalidad, ¿no? Y usar corticoides o no usarlos no disminuye la mortalidad en ninguno de los dos brazos, ¿no? La hidratación sí. Entonces, por eso es que los corticoides, pese a que existe una hiperinflamación, no son recomendados al momento con evidencia científica para el caso de pacientes con dengue. Entonces, la extravasación capilar de fluidos incrementada, las hemorragias, trombocitopenias, injurias multiorgánicas, ¿no? Daños linfocitarios y de órganos linfoides. Usualmente, el evento principal del dengue es el incremento de la permeabilidad capilar exagerada, ¿no? Más no la hemorragia. Si bien es cierto, el dengue grave, ¿no? Cuantificas un sangrado masivo, más de 500 ml o 10% del gasto cardíaco, es un criterio para dengue grave. El hecho de que un paciente pueda estar sangrando, o 10, 50, no lo cataloga como un dengue grave. Aún sigue siendo un dengue con signos de alarma. Pero si un paciente que sí extravasa demasiado, ¿no? Y que tiene inestabilidad hemodinámica en su momento, pues esto sí lo lleva principalmente a catalogarlo como un dengue grave o severo, ¿no? Entonces, no hay que confundir un poco los términos, ¿no? Y acá, ¿sí? Aprovechando que está el doctor Tábara, ver el tema de qué forma quizás la parte ecográfica se puede hacer como barridos ecográficos, ¿no? En la emergencia, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto, ya conocemos que el edema perivesicular con engrosamiento menor a 5 milímetros, la colecistitis aguda litiásica, ¿no? Que son básicamente características en dengue, pero el colapso de la vena cava inferior que se puede hacer, ¿no? También te puede predecir que pacientes van a ser mejores respondedores a la hidratación que otros, no, con un punto de corte de 20, ¿no? Entonces, eso es importante, sobre todo para los casos que van a unidad de cuidados intermedios o UCI, ¿no? Medir ese colapso y ver qué pacientes te van a responder o no, para no sobrecargarlos y quizás utilizar a corto tiempo inotrópicos en el caso de dengues con shock y grave, ¿no? Entonces es importante mencionar, ¿no? Obviamente vamos a ver con radiografía de tórax el borramiento de los ángulos, las ecografías que te puedan cuantificar los líquidos en un tercer espacio que se ha creado y un examen clínico que también es importante hacerlo definitivamente al ingreso, ¿no? Pero encontrar de forma indirecta, por ejemplo, un derrame pericárdico o una fracción de eyección disminuida, pues sí es un poco ya más complejo, ¿no? Pero yo creo que el medir la vena cava, no sé qué tan difícil sea. Yo he visto nada más hacerlo, pero Sí, pasó, sí. normal, ¿no? Más que todo para seguimiento, ¿no? Porque Claro. después del primer vuelo, si tienes mucho trabajo, le pones 10 por kilo, 20 por kilo. Y a veces tú no sabes si se cargó o no se cargó. Así es. ¿Ves? Porque si llega deshidratado, sí vas a ver que colapsa. Uh -huh. Al 50%. Pero sí es clave para seguirlo, para hacer ese. Así es. Bien, el cuadro clínico es... Hemos tenido varios casos de apendicitis y dengue, colecistitis y dengue y neumonía y dengue. La epidemia de la vez pasada, todos lo vimos. Y dengue en recién nacidos. Ah, sí.
Sí, sí. Estuvimos acá, aquí. Sí, Creo que estuviste 4, 6 meses. ajá, sí, sí. Eso también el tema bueno, las coinfecciones ahora son muy frecuentes. O sea, ya no hay que pensar solo en dengue y nada más, ¿no? Dengue y un montón de cosas más puede tener. No es dengue, y al final hacía Sí. peritonitis. Así es, ¿no? Entonces, eso por un lado. El tema del dengue neonatal sí se ha incrementado bastante porque las transmisiones del dengue, al menos de forma directa, se ha encontrado, por ejemplo, transmisión sexual también. Se ha encontrado transmisión a través, bueno, perinatal, ¿no? Y sobre todo la respuesta inmunológica, si regresamos un poquito para explicar esa parte del dengue neonatal que es importante, en esto de acá, o aquí. ¿No? Sucede que obviamente la mamá, si es que tuvo dengue, bueno, durante su gestación o de repente un año antes o 2 años antes, genera un control eficaz, ¿no? Genera IgG. Y ese IgG pasa y pasa al neonato, ¿no? Entonces, ya de por sí el neonato tiene, digamos, una memoria de la mamá. Sin embargo, él nunca hizo un evento clínico como tal. Entonces, exponerse o tener casos de dengue neonatal sí es un poco más alarmante en el sentido de que se tiene que observar más días, ya que un cuadro clínico de un dengue en un neonato con una madre que tuvo dengue, obviamente para él es su segunda infección, inmunológicamente hablando, pese a que clínicamente es su primer cuadro, ¿no? Entonces, por eso es que los neonatos se observan hasta 12 días. La observación es un poco más amplia, ¿no? Por ese evento que les acabo de mencionar. Sí, pero igual esa es una teoría, porque no es que sea absoluto, pero es lo que más se ha estudiado, ¿no? El tema de la memoria inmunológica en los neonatos, ¿no? Entonces, el cuadro clínico, fiebre, fase crítica y fase de recuperación, ¿no? Pueden preguntarse, ¿todos hacen fase crítica? Pues la respuesta no es del todos, pero sí usualmente existen factores de riesgo que había mencionado que sí te van a llevar a una fase crítica como tal, ¿no? Igual estos son para delimitar tiempos y son parte de nuestros diagnósticos. Por eso es que cuando tú colocas síndrome febril agudo en específico, dengue probable, debes colocar día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, está en fase febril, fase crítica o en fase de recuperación. Un poco para que tú no pierdas la perspectiva de lo que pueda suceder. Esta clasificación o colocarlo en tus diagnósticos te permite prepararte, ¿no? Estás en el día 5, fase crítica, ¿no? No puedes estar tranquilo, pero también puedes, al escribir fase crítica, tú puedes decir, bueno, voy a estar más alerta porque en cualquier momento me extravasa más, no me doy cuenta y empiezo obviamente a sangrar, tener dolor abdominal, a vómitos persistentes, ¿no? O que hace una hepatomegalia dolorosa. Entonces, un poco esto es para incluirlos en sus diagnósticos para poder estar preparados a lo que pueda suceder, ¿no? Ya cuando hay fin de fase crítica o fase de recuperación, ya. Tú esperas pues que las plaquetas se recuperen, los leucos también, ¿no? Que el paciente ya tenga más apetito, ¿no? Y este cuadro clínico es conocido por todos, ¿no? Esto, creo que he puesto otro, no. Más adelante creo que había puesto otro. ¿Ya? Entonces hay que entender que en la fase crítica es donde hay mayor extravasación y obviamente coincide con la defervescencia, la caída de la fiebre, el paciente se siente mejor, ¿no? Entonces, es más, en consulta externa tú vas cuando vean pacientes con dengue en consulta externa, van a ver que el paciente viene en el día 4 y día 5 y te dice, no, ya me siento bien, ya, quiero trabajar, ¿no? Pero entonces la recomendación es esperar que la fase crítica, si es que la llegase a tener, ¿no? La repose y cumpla al menos 7 días y luego ya se reinserta sus labores. Ahora, otra cosa que también es, así como he escuchado el dengue o el síndrome del long COVID, ¿no? También existe, aún no lo han, digamos, le han dado el nombre, pero sí hay sintomatología persistente post-dengue, ¿no? Entre varias semanas hasta varios meses, zumbido de oídos, fatiga, ¿no? Y hiporexia, ¿no? Entonces son los síntomas que se han encontrado, ¿no? Esto es lo que van a ver al finalizar, no solamente un 30-40% de los pacientes lo hacen, no es más que un depósito de inmunocomplejos con anticuerpos al finalizar la fase febril e iniciar la fase de convalescencia, el famoso hilas blancas en un mar rojo, ¿no? Que puede picar o no, no a todos pica, pero ya básicamente se indica una finalización de la enfermedad, ¿no? Está relacionado con el serotipo 1 y el 3, ¿no? Usualmente por eso es que poco lo podemos ver acá, aunque no es infrecuente, ¿no?
Entonces, dengue, no se olviden, dinámicos, sistémicos, subclínico en un 60%, febriles, algunos hacen un 10% signos de alarma y un dengue grave en un 5%. Pero ponte a calcular 5% de casi 2 millones de piuranos que somos, entonces ahí es cuando colapsan los sistemas de salud, cuando existen brotes epidémicos regionales, ¿no? Bien, entonces esta parte de acá es para hablar del dengue con signos de alarma y el severo, ¿no? Entonces, con signos de alarma basta cualquiera de los que están allí. No necesitas tener una combinación de uno, de dos o de tres, basta con uno y ese paciente se hospitaliza. El dengue severo hay que diferenciarlos del dengue sin shock, severo sin shock y severo con shock, ¿no? Porque tú puedes tener una TGO, una TGP en 2000, pero el paciente está tranquilo, ¿no? Es un dengue grave, sí, pero es sin shock, ¿no? Entonces ahí un poco hay que tener en cuenta la sobrecarga que tú puedas tener, ¿no? Si hay que hidratarlo, sí, pero hay que tener cuidado con los volúmenes, ¿no? Entonces, diferente a un shock hipovolémico o dificultad respiratoria relacionada a un tercer espacio o un sangrado grave, ¿no? O el compromiso multiorgánico que sucede, ¿no? Hay miocarditis, hay derrames pericárdicos, hay bradicardias incluso, ¿no? Que te pueden hacer confundir, ¿no? Fiebre, bradicardia. Y ahí lanzas un montón de diferenciales. Tifoidea, brucela, ¿no? Sin embargo, hay bradicardia sinusal en dengue también, ¿no? Sobre todo en la fase febril. Y eso va a depender mucho del serotipo, ¿no? Entonces, la parte del diagnóstico, lo que dice es esto, no menos de 5 días, aislamiento viral con PCR en S1, ¿no? Más de 5 días IgM, IgG por encima de los 10 días. Es lo que se maneja. Pero esa revisión que les menciono del 2024 cambia un poquito todo y les voy a dar algunos datos importantes, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en infecciones secundarias, ¿no? En la infección primaria tú esperas un NS1 en el día 3, 2, 3 su pico y luego cae. Pero se ha encontrado NS1 incluso hasta 10 días después de la fase febril, ¿no? La IgM que empieza en una infección primaria a su pico alrededor del día 5 puede persistir hasta 12 semanas, ¿no? Entonces, la IgM no es como que tan cierto de repente lo que ustedes puedan manejar que se eleve en el día 5 y luego cae. No, puede hasta 12 semanas estar positiva, ¿no? Y la IgG obviamente, en una infección primaria, pues obviamente te da la inmunidad, digamos, hacia ese serotipo, ¿no? Ahora, tú puedes preguntarte por qué es que si tuve dengue confirmado hace 2 años, yo me tomo una prueba, ahora no tengo IgG, ¿no? Y es que depende mucho del inserto también, ¿no? Que te pueda cuantificar o titular. Por eso es que también parte del diagnóstico es titular la IgG, ¿no? 1 sobre más de 1256 te da un diagnóstico como tal. Y la otra es la seroconversión, que tú puedes tener, digamos, tu primera muestra en el día 3 negativa, pero tu sospecha clínica es alta, tú en 10 días le tomas otra muestra, ¿no? Y eso es lo que se va a empezar a implementar también, porque ahora lo difícil es hacer el seguimiento. ¿Qué paciente que ya está tranquilo, que ya pasó el dengue, te va a ir a buscar para que le tomes una muestra solamente para confirmarlo? O sea, es un poco difícil, ¿no? Pero hay que entender eso. Igual en S1, acuérdense, puede estar hasta 10 días. Se encuentra hasta 10 días. IgM hasta 12 semanas y obviamente el IgG teóricamente de por vida, ¿no? En una infección secundaria, lo primero que ustedes van a ver es IgG. En el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta los 7 días. La IgG es la que va a prevalecer en una infección secundaria, ¿no? Por eso es que no cometan el error de que ustedes ven un cuadro clínico compatible de dengue, le toman sus pruebas y sale IgG. Ah, no, es otra cosa, tuvo dengue nada más. No, esa es una infección secundaria de cajón, ¿no? Entonces hay que manejarlo un poco más, con más precaución, porque es un paciente que te va a extravasar rápidamente y que obviamente se te puede complicar, ¿no? Entonces, aquí clasifican un poquito por la accesibilidad y la confianza. Obviamente más confianza en técnicas moleculares, pero más accesibles son los métodos indirectos, ¿no? Que tienen una sensibilidad. Si lo utilizas en S1 aparte, 67%. Si lo juntas con IgM y IgG, hasta un 81%, ¿no? Y mucho depende del tiempo de enfermedad, que a veces el paciente no te lo dice bien. Te dicen, no, empezamos mi malestar el domingo, pero ¿cuándo empezó la fiebre? Ah, el lunes, o a veces te dicen el viernes. Entonces siempre pregúntalo un día antes, ¿no? ¿Cuándo empezó la fiebre? El viernes. ¿Y el jueves tenías fiebre? Ah, sí, también. Entonces tienes que definir bien cuándo empezó la fiebre para que tú puedas, digamos, saber en qué momento tener un mayor rendimiento de tus pruebas, ¿no?
La aparición de los síntomas y obviamente los periodos de incubación que están un poquito hacia allá te van a permitir detectar con aislamiento viral la carga viral, ¿no? Idealmente lo que deberíamos hacer es tener la carga viral, ¿no? Tener el RT-PCR no solamente para hacer diagnósticos, sino también para poder, digamos, tipificar, saber qué genotipo o serotipo es en su defecto, ¿no? Entonces, NS1 de 1 a 5 días, quédense con eso, la sensibilidad obviamente es alta dentro de esos primeros días, pero cuando son infecciones secundarias el NS1 cae rapidísimo, solamente tienes 12 horas para poder encontrarlo. Así que en una infección secundaria lo más probable que tú puedas encontrar es solamente IgG, con un cuadro clínico de un febril, ¿no? Con definición de caso. El diferencial, y más que diferencial es con coinfecciones, porque las he visto, ¿no? Personalmente, dengue, influenza. Dengue con sarampión, bueno, no he tenido la oportunidad. Dengue, adenovirus sí. Dengue lecto también, con tifoidea también. Con malaria sí, cuando roten Iquitos, hay un montón, ¿no? Dengue con meningococemias relacionadas con meningitis asépticas por lectospira, ¿no? Dengue, riquexia, sí, y también he visto dengue, riquexia, lectospira e influenza en un mismo paciente, ¿no? Confirmados, ¿eh? Con PCR, ¿no? Entonces hay que entender de que en estos tipos de casos donde hay coinfecciones, definir un tiempo de enfermedad es complejo, ¿no? Es bastante complejo, ¿no? Igual la forma de poder hacer la detección es obviamente el gol estándar es el PCR, ¿no? Para poder, o sea, idealmente podríamos considerar en algún momento tener un panel, ¿no? Como un FilmArray de detección viral, fiebre de 5 días de evolución, le haces, ¿no? Y tienes tipificado qué es. Y vas a encontrar posiblemente con infecciones, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Por ejemplo, en niños con TORCH, es bastante frecuente, ¿no? Encontrar justamente esa relación, ¿no? Entonces acá ya las preguntas que se hacían antiguamente se han incrementado un par o 3 más, ¿no? La zona de transmisión ya de ley. Estamos en Piura, Piura es endémico. Esta pregunta es sí, siempre, ¿no? ¿Tiene dengue? Si tú lo defines y lo catalogas, manéjalo como tal, ¿no? No dudes, o sea, no tengas miedo. Para decir que no es dengue, sí tienes que tener bastante experticia, para estar seguro de que no es dengue y mandarlo a su casa, ¿no? ¿En qué fase se encuentra si es que es dengue? Es importante definir la febril, crítica, convaleciente, algún signo de alarma, hay que revisar constantemente y quizás también indicar al paciente cuáles son los signos de alarma que son más involucrados. No usualmente acá en Piura es dolor abdominal, epigástrico intenso continuo, vómitos persistentes y cualquier sangrado de mucosas. Son por lo que más vienen a la emergencia. Por no decir, siempre vienen por eso. Bien. Entonces, el estado hemodinámico también es importante y aquí hay que diferenciar un poquito el tema de que tú puedes tener una presión arterial y eso no es estado hemodinámico, ¿eh? Puedes estar con 110-60, pero está con 140 de frecuencia cardíaca y no está febril, no está compensando ahí, ¿no? Entonces, eso hay que determinarlo bastante bien, ¿no? Entonces, el estado de hidratación también. ¿Requiere hospitalización? Esa es una pregunta importante, ¿no? Si tiene un signo de alarma, la respuesta es sí, definitivamente. A veces te pueden decir, sí, que quiero manejarme en mi casa, bueno, ya queda, digamos, a responsabilidad también, pero son cosas que suelen pasar, ¿no? Y otras afecciones concomitantes, porque la guía ha cambiado, ¿no? Antes, independientemente si eras hipertenso, diabético, renal crónico, tu hidratación era 10, punto. Ahora ha cambiado incluso los bolos, ¿no? Un poco para evitar la sobrecarga, ¿no? Y si está en choque, básicamente es para definir si está en un dengue grave o no, pues, ¿no? Bien, entonces son los grupos de tratamiento. El grupo A, dengue sin signos de alarma, a su casa, ¿no? Que orinen, que toleren alimentos, digamos, cada cierto tiempo, que orinen al menos una vez cada 6 horas y que no tengan ningún signo de alarma. Los grupos B1 que también son bastante frecuentes, sobre todo en gestantes. El B2, todos se hospitalizan. B1 y B2 se hospitalizan y sobre todo estos del B1 que a veces solemos olvidarnos, ¿no? El tema es cuántos B1 vas a hospitalizar si estás en un brote y tienes colapso de camas. Obviamente la gestante tienes que priorizarla sí o sí. Toda gestante con dengue se hospitaliza. Así esté una semana ocupando una cama, tiene que quedarse hospitalizada, ¿no? Y el dengue grave obviamente que tiene una intervención que idealmente debe estar en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Bien, entonces en el plan A lo que les había mencionado, esto de qué pueden tomar y qué no, ¿no? O sea, usualmente tú puedes calcular los requerimientos 2 a 3 litros por día para alguien que pesa 60 kilos.
Pero si te llega alguien que pesa 90 y que es alto también, o viceversa, ¿no? Alguien que mide 1,85 m y pesa 90 y no es alguien obeso. Entonces tú puedes calcular a 12 kilo por hora por día y más o menos te va a salir 4 litros, ¿no? Tú le explicas, ¿no? Que puedes tomar solución salina isotónica, bueno, panetela, cebadita, tu jugo de frutas, tu sal de hidratación oral, ¿no? Agua también, pero que no sea prioritariamente el agua tu principal bebida rehidratante, ¿no? Paracetamol, no antibióticos, aunque esto de acá de los no antibióticos, cuando es un cuadro clínico de dengue como tal, no debes usar antibióticos. Pero aquí viene otro dato importante, ¿no? A veces tú tienes un comportamiento de un dengue, sin embargo, tú le tomas un hemograma, tiene trombocitopenia, pero tiene leucocitosis, ¿no? Y tiene 11.000, 12.000, ya, listo. Ahí va un puntito más pensando en lectospira, ¿no? Lectospira también te da, por ejemplo, elevación de las transaminasas y las bilirrubinas, te da un patrón colestásico, ¿no? Dengue te eleva las transaminasas, sí, te las eleva, pero no tanto, te puede ser como que 300, 400, ¿no? Pero lectospira sí te las eleva un poquito más, ¿no? Bilirrubinas también te las puede llevar a 3, 4, ¿no? Y lo otro es preguntar la famosa triada, ¿no? Fiebre, cefalea intensa como una migraña y mialgias, que son a nivel de la espalda y pantorrillas, ¿no? Entonces son, digamos, una triada que si el paciente te dice, sí, la tuve y tengo leucocitosis o el comportamiento de un dengue que he hospitalizado no está yendo bien, pues consideren importante iniciar ceftriaxona, acitromicina, doxiciclina, cualquier antimicrobiano mata leptospirosis, ¿no? Si lo pensaste, ya está, nadie tiene por qué el día siguiente decir, no, yo no pienso que no es, hay que seguir nada más, ¿no? Entonces es un poco de criterio médico para la leptospirosis, porque si tú no tratas una leptospira, te llega la fase hiperinmune, sangrados masivos, alveolares, sangrados gastrointestinales, similares a la fiebre amarilla, ¿no? Entonces es importante considerar. El seguimiento, bueno, es diario, no se puede hacer seguimiento diario y menos por teléfono. Entonces, cada 2 días tú puedes citar a tus pacientes en consulta externa para hacer el seguimiento del plan A, ¿no? El plan B1, para aquellos que tengan comorbilidades complejas, extremos de la vida, que no toleren vía oral, riesgo social y gestantes, ¿no? Es importante considerar esto. Acá tenemos las patologías, desde la obesidad, ¿no? Hay estudios bonitos que mencionan que, por ejemplo, los obesos, los pacientes renales y pacientes con enfermedades autoinmunes son aquellos que han tenido mayor riesgo de complicación estando en un plan B1. O sea, pueden estar tranquilos en su casa, pero ellos son los que usualmente pasaron a un plan B2, ¿no? Y aquellos que obviamente viven lejos o no garanticen que tengan los cuidados, sobre todo en pediátricos, ¿no? En lactantes, y es algo que a veces, bueno, aquí veo el tema de pediatría, a veces el papá te dice, no lo veo bien a mi hijo. No, pero no tiene ningún signo de alarma, no lo veo bien, doctor. Es mejor déjalo. ¿No? Déjalo y obsérvalo porque hay algunos reportes, sobre todo en México y en Brasil, que incluso consideran la preocupación excesiva de los padres como un signo de alarma, ¿no? Entonces es importante considerar, ¿no? Y el plan B2, obviamente, igual les digo, no un solo signo para poder catalogarlo como un dengue con signo de alarma. No tenga que tener 2, 3... lo que le voy a dar chance a ver si aparece otro por ahí, no, es un signo de alarma y suficiente para poder manejarlo como un plan B2, ¿no? Que es como está acá, ¿no? Adulto y gestante con signos de alarma, ¿no? 10 y vas bajando. En 1 hora, en 2 a 4 horas, 2 a 4 horas, obviamente mide el flujo urinario, mide la intervención y mide la evolución clínica del paciente. Esto no es absoluto, ¿no? Por ejemplo, si yo le di a 10, mejoró el dolor abdominal, EVA 10, aquí un EVA en 7, aquí un EVA en 5. ¿No? Y después me quedé acá, le bajé a 2 y sigue en 5, entonces le vuelvo a subir. No, que subió un poquito más, le vuelvo a subir, no hay problema. Calmó, lo dejo en 5. Y si con 5 se mantiene, con 5 lo dejo, ¿no? Todo es respuesta clínica, ¿no? Y finalmente hay que ver flujos urinarios para poder calcular si es que ya me estoy yendo hacia el extremo de la sobrehidratación o si aún tengo techo para seguir hidratando. Entonces todo esto, el componente clínico es importante, porque ustedes pueden definir a un paciente tenerlo en 5, en 3, por más horas, ¿no? La idea es garantizar que esa extravasación tú la compenses. Y obviamente es una extravasación transitoria de 1 día, 2 días a lo mucho y finalmente regresas a una fase de mantenimiento, ¿no? Entonces, eso igual para pediatría utilizas el Holiday, multiplicas por 2, por 1.5, luego por 1, ¿no? Pero que es un poco más sencillo, ¿no? El Holiday es un poco más exacto. Si tú utilizas
esto, si lo multiplicas, hay una variación de más o menos 20 a 50 ml y que para azares de un peso de 10 kilos sí son volúmenes importantes, ¿no? Entonces, la atención en un plan B2 es 30 minutos. O sea, si tú ya llegó el paciente vomitándote con dolor abdominal y tú lo catalogas como un dengue y lo mandas a su casa, ya perdiste una oportunidad importante, ¿no? Entonces, 30 minutos para poder hidratar. O sea, no voy a esperar un resultado, no voy a esperar que me llegue la prueba, que llegue el laboratorio a tomar las muestras, no, lo hidrato y punto. De ahí ya comienzas a revisar tus exámenes, ¿no? Entonces, 30 minutos es lo que, digamos, la famosa media hora de muerte, ¿no? Donde tú tienes la oportunidad de poder un shock compensado, ¿no? Estabilizarlo y evitar obviamente la progresión a un shock descompensado, a una acidosis metabólica, injuria renal y obviamente la muerte inminente, ¿no? Entonces, si hay mejoría, bajas, y si no hay mejoría, lo mantienes donde mejora, ¿no? Entonces, un poco esa es la moraleja. Y en embarazos, ¿no? Que también es frecuente, yo hasta ahora siempre tenía una curiosidad, ¿no? Se las transmito. Las gestantes, perdón, las mujeres con dengue, con signos de alarma, ¿no? Hasta ahora no encuentro un estudio que diga por qué coincidentemente hacen signos de alarma y aparece su menstruación, ¿no? Lo que sí está descrito es que hay que ver los volúmenes de flujo, ¿no? Porque el flujo puede ser 80 ml por día, moja 4 toallas, eso es lo usual. Pero si ya te moja más, ya lo puedes catalogar como un signo de alarma. Pero bueno, no se la jueguen, es un signo de alarma y listo. Pero al menos de 9 de cada 10 mujeres con dengue y signos de alarma, coincidentemente aparece su regla. Aún estoy revisando ese dato porque no lo encuentro, ¿no? Pero en la parte de embarazo, sobre todo en el primer trimestre, aborto versus dengue con signos de alarma, ¿no? Sobre todo los abortos o las pérdidas que pueden suceder en un contexto de una fiebre, ¿no? Abortos sépticos, ¿no? La diferencia básicamente es el tiempo de evolución y obviamente preguntar también la fecha de última regla, ¿no? Entonces entra dentro de tu diferencial. Diferente es lo que sucede con ya una gestante que está en el tercer trimestre, está febril o te llega inestable, ¿no? ¿Y qué sucede, no? Te llega una gestante con plaquetas en 25.000, febril, en mal estado general, ¿no? Y a veces no tengo la posibilidad de tener un perfil hepático. Entonces la diferencia principal es la hemólisis, ¿no? Que sí vas a encontrar en un gel a diferencia del dengue, ¿no? Entonces igual el gel te da dolor, cefalea, te da problemas de visión, dolor abdominal, en la parte superior náuseas y vómitos, ¿no? Y te lleva a la oligoanuria, igual que en dengue, ¿no? Entonces hay que determinar básicamente con el tema de la hemólisis para diferenciarla del gel, ¿no? Es la principal diferencia. Ahora, ¿dónde es más peligroso? ¿Primer trimestre, segundo trimestre o tercer trimestre? ¿No? Dependiendo para quién lo dé. Si es para el feto, primer trimestre. Si es para la gestante, en el último trimestre sí obviamente hay más riesgo de complicaciones, ¿no? Más si es que tienes un cuadro clínico de dengue en fase crítica con trombocitopenia, una gestante que te entra a sala, ¿no? Por sufrimiento fetal de 32 semanas, 23.000 plaquetas, le transfundes sí, pero el riesgo es elevadísimo de mortalidad, ¿no? Porque al momento que empiezas a suturar, no pegas, como dice, ¿no? La mortalidad es altísima, ¿no? Entonces, esto lo dice Homero, cuidado con los esquemas de fijos de sueros en pacientes con signo de alarma sin valoración frecuente. O sea, es como que los dejas, ya los dejo a 40 gotas, pues, ¿no? Y voy viendo, ¿no? Entonces tienes que ir monitorizando de acuerdo a la evolución clínica, ¿sí? Bueno, esos son los esquemas con signos de alarma. Si son adultos mayores o con comorbilidad, obviamente valoras un esquema diferente, ¿no? Y si no, pues utilizas 10, lo que hemos visto, ¿no? Estos son gráficos de la OPS que ya existían hace 2 años de la aparición de la norma técnica, ¿no? Y que la norma técnica actual ha ido bien en incluirlo, ¿no? Entonces, si es un adulto mayor o comorbilidad, ya no inicias con 10, sino con 5. Y fácil, bajas de 4, 3, 2 y 1. Entonces, es un poco más sencillo, ¿no? El plan C dará 20, ¿sí? Luego, si tú ves que tras un bolo de 20 expande, mejora, recupera clínicamente los parámetros, obviamente bajas a 10 y escalas, ¿no? Tienes hasta 3 oportunidades para hacer esto de acá, ¿no? Y en el caso de los dengues con shock,
¿no? Hasta 3 bolos, luego ya le bajas, ¿no? Aquí sí un poco la sostenibilidad de poder extenderse hasta 6 horas con volúmenes entre intermedios, entre 5 a 7, ¿no? Para garantizar un poco la expansión intravascular. No, no tanto te puedes dar el lujo de si ya lo recuperé del shock, ¿no? Y voy a 10, no le voy a dar 2 horas, pues no a 5 o a 7, dale un poco más. Es lo que te dice un poco la norma técnica. Garantiza que ese intravascular que ha recuperado, ¿no? Dale sostenibilidad. Así te vayas a la sobrehidratación, no importa. La sobrehidratación la trato suspendiéndola, nada más, ¿no? O incluso le puedo dar hasta furosemida, pero ya expandí mi intravascular, ¿no? Entonces es importante considerar eso también en el manejo. Y esto es, en el caso de dengues graves, bueno, sin comorbilidades, 20. Si tiene sí, bueno, obviamente aquí sí ya es un manejo un poco más fino de cuidados intermedios y de la UCI, ¿no? Y el uso de inotrópicos que a veces es un poco más complejo, ¿no? La alta es para cualquier grupo, ¿no? Ausencia de fiebre, mejoría clínica, normalización o mejoría del examen de laboratorio, ¿no? Las plaquetas que aumentan, usualmente precedido el aumento de leucocitos y el hematocrito estable, ¿no? A veces podemos tener un poco de sobredimensionar el tema de las plaquetas, ¿no? Tú puedes tener un niño de 5 años, otro niño de 6 años, ¿no? Los dos vienen por vómito, dolor abdominal, están hospitalizados, dengue con signos de alarma. Pero uno tiene 20.000 plaquetas y el otro tiene 70.000. Con el mismo tiempo de enfermedad. ¿Quién está peor? Ninguno. O sea, los dos pueden tener el mismo riesgo de fallecer si es que no los hidratas bien. Obviamente uno tiene más riesgo de sangrado, sí. Pero los dos pueden complicarse en cualquier momento si es que no garantizas una adecuada hidratación, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo claro, ¿no? Entonces, de por sí, la trombocitopenia ocurre en la fase de efervescencia, se correlaciona probablemente con sangrado, porque he visto casos de plaquetas en 5.000, en 8.000, están tranquilos, ¿eh? No sangran espontáneamente. Pero obviamente hay que, el reposo es absoluto, total, no se muevan para nada, ¿no? El sangrado es infrecuente incluso con conteo menores a 10.000, no transfusión profiláctica, y obviamente en valores de 5.000 a 10.000 no debes alertarte si tu paciente está tranquilo. O sea, si no está inestable hemodinámicamente, solamente por un conteo de 5.000 a 10.000, la indicación es reposo absoluto. No tienes por qué alarmarte y pedir plaquetas o un pool para poder transfundirlo, ¿no? Además que duran poco las plaquetas y ya de por sí hay una alteración de la megacardiopoiesis que no vas a poder compensar, ¿no? Solamente es momentáneo. Bien, entonces, salvo que estés sangrando significativamente, sí, tienes que pasarle, ¿no? Plaquetas, paquete globular, plasma espejo, precipitado y plaquetas, o sea, de todo, ¿no? Porque de por sí hay una alteración también del perfil de coagulación. Ahora, el perfil de coagulación se altera tanto en niños como en adultos, solamente en pacientes que tengan dengue con signos de alarma y que estén extravasando bastante, ¿no? La sobrecarga de volumen, como les mencionaba, usualmente es una causa común de insuficiencia respiratoria aguda en el dengue grave, sobre todo cuando sabes que lo hidratas. Tienes 1 litro, 2 litros, 3 litros, 5, 6 litros, ¿no? Y hacen obviamente edemas, te hacen, digamos, un poco de colapso. Sin embargo, lo que hay que dar es soporte, ¿no? Si es necesario y tienes una buena hemodinamia, puedes utilizar furosemida a dosis bajitas, ¿no? Entonces, no se utilizan diuréticos en fase crítica, ¿no? La idea es pensar que tú puedes sobrecargar a un paciente con dengue, sí, a tenerlo con una depresión de volumen marcada, ¿no? En la parte de hiperglicemia y hipoglicemia, en realidad las guías te mencionan que debes mantenerlo dentro del rango que está establecido, ¿no? 140-180 para diabéticos controlados, ¿no? Y lo que debes utilizar básicamente en el caso de hiperglicemias, que se asocian a mayor mortalidad por las comorbilidades ya de por sí, claro está, ¿no? Es utilizar igual soluciones dextrosal medio normal con cloruro de sodio, ¿no? En el caso de las hipoglicemias, sí, bolos de dextrosal 10% a este volumen, 2 ml kilo, ¿no? Entonces, en el caso de los neonatos, ¿no? Hasta los 6 meses, recordemos el tema de los receptores de sodio a nivel renal, que todavía son inmaduros, por eso es que la hidratación se tiene que hacer con dextrosa en los primeros 6 meses. Ya posterior a eso, tú puedes hidratarlo con cloruro, ¿no? Esta es la hoja de monitoreo, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Y siempre en las visitas, vean esto, ¿no? Porque tú puedes tener, por ejemplo, presión arterial 160, 110, 60, 120, 70. Y tú puedes tener presión arterial media normal, pero la frecuencia cardíaca en 100, 110, 120, 130. Y ahí tú ves, vomitó. Acá, dolor abdominal en 7 de Ebro, ¿no? Lo hidratas bien y todo se normaliza.
Entonces, vean esa hoja de monitoreo que es su principal, digamos, chismoso de la hospitalización, ¿no? Estas son las famosas ubiclines, ¿no? Que a veces son malentendidas como consultorio de febriles, manejo de pacientes del grupo A o hidratación rápida, ¿no? Entonces los grupos B1 y B2 deben estar en un ubiclin, ¿no? Su mosquitero, su hoja de monitoreo y obviamente el funcionamiento debe ser 24 horas, ¿no? Ponle por acá mejor, creo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se complican algunos pacientes? ¿No? Por los extremos de la vida. Consulta tardía, ¿no? Primero van a hacerse rezar, primero van a visitar a algún familiar, no reconocer los síntomas o signos de alarma, cuando ya se colapsan los sistemas de salud, la vigilancia deficiente de funciones vitales, o sea, nos preocupamos más por la presión arterial más que por la clínica, el inicio tardío de los líquidos endovenosos, la búsqueda tardía de hemorragias y el reconocimiento tardío del shock. A veces se nos está chocando, está compensando, está haciendo taquicardia, presión normal, pero no nos damos cuenta que se está chocando en nuestras narices, ¿no? Y obviamente las comorbilidades que generan complicaciones en muchos de ellos, ¿no? Entonces, descartar dengue no, porque siempre podemos descartar y nunca descartamos nada, ni la citos, ni los EPOC, ni nada por el estilo. Dengue hemorrágico, la fiebre por dengue hemorrágico, que era una clasificación del 2007 hacia abajo, ¿no? Se solicitan exámenes para dengue, sí, pero ¿cuáles? No colocamos una vía endovenosa y luego lo enviamos a su casa, ¿no? Además, esto sucede con mucha frecuencia, ¿no? Y no lo digo por esta clínica, lo digo por las vecinas clínicas que podamos tener. Los hidratan y los mandan a su casa. Y el paciente te dice, me sentía bien, por eso acepté irme a mi casa. Pero estoy extravasando en mi casa y no estoy compensando lo que estoy perdiendo, ¿no? ¿No? Y acá un poco para hablarles de las vacunas. Esta fue aprobada hace muchos años para estos grupos etarios, ¿no? De Dengvaxia, de 9 a 45 años, ¿no? El tema de la licencia para Dengvaxia es que se encontraron algunos pacientes que no tenían el antecedente y al vacunarse y exponerse a otro serotipo tenían formas más sintomáticas y mayor riesgo de complicarse. Por eso es que estaba indicada, obviamente, a quienes ya tuvieron el antecedente, porque esa neutralización sí la logran con la vacuna, ante segundas o terceras o cuartas infecciones, dependiendo del serotipo. Entonces, no se utilizó, no tuvo mayor implicancia social, ¿no? Porque agárrate a buscar todos los que no tengan dengue en Piura. Difícil, ¿no? Entonces, creo que casi la mayoría lo ha tenido. Entonces, no tiene mucho sentido. O sea, el Leucon aquí de mortalidad no se va a haber disminuido incluso en el número de hospitalizaciones, ¿no? Entonces, usualmente son para poblaciones descartar, digamos, quienes no han tenido dengue, pues es bastante complejo, sobre todo por las pruebas que tenemos, ¿no? Takeda, ¿no? En Japón, aún están en fase 3. La diferencia entre esto básicamente es en el número de proteínas involucradas, por eso es que solamente son 2 dosis. Y acá obviamente Takeda, digamos, hay una neutralización para tanto el 1, el 2, algunos estudios para 3 y 4, ¿no? Pero la eficacia global es la siguiente, ¿no? Con Butantan, que está acá, ¿no? Entonces, Dengvaxia, eficacia total más o menos de 65.6%, para Takeda, que ya está aprobada por Brasil, por Argentina, ¿no? Y la quieren meter acá, es lo que se está aplicando, ¿no? En los estudios pilotos que se están haciendo en los distritos, ¿no? Tiene una eficacia para seropositivos, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en seropositivos se incrementa la eficacia, ¿no? En Takeda no mucho, sin embargo, en Takeda no mucho, sin embargo, Butantan es la que tiene mayor eficacia, ¿no? Que aún está todavía finalizándose los estudios, ¿no? Entonces, esta sí está más en Brasil. Norteamérica es la que produce, ¿no? La patente, y en seronegativos la eficacia baja, ¿no? Entonces no es tan rentable quizás o el impacto que tú puedas tener en seronegativos con respecto a los seropositivos. Obviamente lo que interesa es tener, ¿no? En poblaciones que ya han tenido, ¿no? Entonces la eficacia diría más para Butantan, ¿no? Incluso Dengvaxia supera un poquito más a Takeda, que es lo que se está implementando, ¿no? El tema, como les digo, es que Dengvaxia sí tiene reportes de pacientes que han tenido la enfermedad previamente y al vacunarse han hecho alguna forma severa, ¿no? Entonces, la única limitante de Butantan, que es la que tiene más eficacia, es que solamente los estudios, al menos de fase 3,
han tenido conclusiones para el serotipo 1 y para el serotipo 2, ni para el 3 ni para el 4, ¿no? Como si las tienen las demás vacunas, ¿no? Bien, entonces esto es un poquito más de la revisión de febrero de 2024, donde la patente, Sanofi Pasteur, Takeda y obviamente el Instituto Butantan con Estados Unidos, ¿no? Los grupos etarios, ¿no? Acá la indicación para Takeda es de 6 a 16 años, el estudio piloto se está haciendo para 10 a 16 años, ¿no? La plataforma obviamente que involucra son las proteínas, el grupo etario, y obviamente la prevacunación o la generación de anticuerpos si está recomendada o no. En Dengvaxia sí, en estos no, porque ya los estudios involucran tanto los seropositivos como los seronegativos, ¿no? En cambio aquí sí. Entonces, para que tú puedas tener mayor importancia o relevancia es tratar de hacer estudios de cero prevalencia, ¿no? ¿Cuántos tuvieron dengue, cuántos no? Pero hacer eso es sumamente difícil, ¿no? Por las pruebas que tenemos. ¿Sí? Y acá los serotipos que están involucrados, como les mencionaba, Dengvaxia y Takeda, sí hay estudios o detalles clínicos con respecto a todos los serotipos, ¿no? A diferencia de Butantan, que para el 3 y para el 4 aún no hay resultados, ¿no? Al menos todavía no los han lanzado dentro de los estudios de fase 3, ¿no? Entonces es importante considerar que el tema de la vacunación en algún momento todavía no es una recomendación extrapolable. No hay que decir a la gente hay que vacunarse, porque ya están preguntando los pacientes. Llegan y te dicen, ¿y la vacuna? No hay cómo es, ¿no? Entonces, la vacuna que se está colocando, al menos en muchos distritos y en toda la región en Piura, tiene una particularidad, ¿no? Que al momento de vacunar a un niño, ¿no? Entre 10 a 16 años, existe un periodo, ¿no? De una viremia transitoria, más o menos de 5 días, que si bien es cierto clínicamente el paciente no lo puede hacer, pero transmite la enfermedad. Entonces se vuelve un transmisor temporal. Eso lo han encontrado al menos en Tailandia, ¿no? Entonces por eso es que todavía están haciendo pilotos, ¿no? Porque si eso se demuestra que al momento de que yo genero un brote sin tener, digamos, zonas que tengan índices aéreos bajos, y hacen brotes y esa población fue vacunada, pues ahí está la respuesta, ¿no? Entonces, todavía por eso es que esos datos, digamos, una cosa es lo que tú encuentras in vitro y otra cosa es en los estudios de campo y en vivo, ¿no? Pero más o menos esa era un poco la limitante, pero igual el MINSA lanzó la recomendación para empezar a vacunar a esas poblaciones vulnerables, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenía que mencionarles. De dengue se habla un montón y finalmente pues esto, ¿no? Dengue presuntivo, pues fiebre con cualquier otro síntoma. Ahorita que tenemos más de 1200 casos, piensen en dengue. O sea, no hay más. Ya después en el camino lo pueden ir descartando, pero mejor pequen pensando que es dengue, así tengan pruebas negativas, cuadro clínico compatible, inicien hidratación, y si después de iniciar hidratación no hay mejoría o simplemente no hay una implicancia clínica bastante, digamos, considerable, pues vas pensando en otros diagnósticos, pero ya no perdiste esos 30 minutos que te pide el tema de la expansión plasmática intravascular, pues, ¿no? Entonces, para poder descartar un caso de dengue, sí debes tener bastante experticia, ¿no? No te puedes lanzar y decir, no es dengue, anda a tu casa. No, entonces sí, les recomiendo eso, ¿no? Que no se les escape esos diagnósticos porque es importante considerarlo, ¿no? Sobre todo en los triajes y en la hospitalización. Bien.